entendiendo la teología del autor, porque para Juan Jesús es una divinidad, claro que sí, pero no es la divinidad. Este es el punto. Y cuando dije yo que la Biblia se contradecía, este señor se fue corriendo, pero eso es algo tan sencillo como yo pregunto aquí, ¿quién mató a Goliat? ¿Quién mató a Goliat? David. No, hay un texto que dice que es el Hanán. ¿A qué Goliat mató a Hanat? A Goliat de Gat. Bueno, es otro Goliat. No. ¿Sí? ¿Cuántos Goliat hay en la Biblia? Varios. Te busca el ¿Sí? texto. ¿Cómo lo demuestras ¿Sí? tú eso? Con el texto. Fíjate lo que te voy a decir. En Primera de Samuel es David. Después Ahí está. el autor de Crónica corrige y dice que es el hermano. Fíjatelo. Dice así, 1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Sí. Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y en 1 Samuel 21:9 dice, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, el que venciste en el valle de Ela, está aquí envuelto en un velo detrás de Efoid, y si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otro sino ese. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y en 1 Samuel dice 10, el cual consultó por el Jehová, le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Tenemos a Goliat, Getea, hermano, y Goliat. No, amigo, te estás confundiendo. El Geteo es de ¿Hay la dos ciudad de Goliat, sí o Gat. no? No, es ¿Hay dos, uno. Es uno. hay dos Goliat, Bueno, ¿de sí o dónde no? es ¿De dónde? No, es uno. ¿De dónde es el Geteo? Geteo, a ver, ¿De dónde es? ¿Los Geteos de dónde son? de Belén, Madre de mía. hijo de Jare Erín, dice, Ay. Geteo, ¿De dónde son los Geteos? de los filisteos. ¿De qué ciudad son los Geteos? Por ahí donde están los filisteos, te dije. De Gat, amigo. Pero ¿cuántos Goliat hay? Uno, dos. Uno. ¿Cuántos Goliat mató David? Uno, dos. A ver, amigo, ¿cómo si yo te digo? A ver si cómo te digo. ¿Cuántos Ah, Goliat mató David? Y, David mató a un Goliat. Y ¿Y el otro? otra tradición dice que fue el Hanán. Y después Bueno, Hanano, Crónica. ¿cuántos Goliat mató? Oye, pero ¿quiere escuchar, caballero? Pero vos me estás respondiendo que hay un solo Goliat. Pero el texto te está diciendo que uno mató a David Goliat, y otro pero mató a otra parece que se persona. lo Pero cargaron, ¿no, que son estimado? dos tradiciones diferentes, porque son dos contradicciones. Una tradición achaca a David que asesinó a Goliat y otra tradición lo achaca a el Hanán. Y esto es tan evidente que el autor de Crónica corrige esto diciendo que en realidad el Hanán mató a un hermano de Goliat. ¿Se llamaba Goliat, sí o no? Hay variantes, estimado, lo que No, te explica que hay Goliat variantes, es hay uno variantes. nada más. A ver, te lo leo. Goliat son uno Bueno, nada más, amigo. Hay un solo Goliat de la dice Biblia. así. ¿Y quién es Goliat de Gat? El Geteo. ¿Es lo mismo que Goliat que mató a David? ¿Sí o no? Ay, Dios mío. El Goliat que mató a David dice, ¿Sí? estimado, mire, te lo digo más simple, mire. Lo que te quiere decir el historiador es que tenemos variantes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Samuel, Crónica, que no están iguales, ¿sale? Son dos narrativas, incluso otro corrige esto, ¿vale? Porque no pueden haber más Goliat, porque son geteos, vienen de Gad, de ciudades filisteas. Ese es el punto. Al ¿Pero parecer son no queda gigantes o no son claro qué lo gigantes? Dice el dividió. texto. Claro, al parecer no queda claro qué lo dividió, el Hanán o David. Buenas a todos. Otro dice que el hermano. Entonces, esas son las variantes textuales. ¿Por qué? Hay Porque un, hay otras citas. claro, ¿usted Mm, entiende cómo se conformó el Pentateuco y eso? Y la Torá y el Tanakh y eso. Mira, te voy a explicar una cosa, caballero, te voy a explicar una cosa. Bueno, Uno. acá te voy a explicar una cosa. Acá vemos que hay varias guerras. Tú me estás tomando una sola guerra para decir que David mató a un solo Goliat. No, Después amigo, dice que hubo mira, otra guerra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? amigo, mira, escúchame, déjame un momentito.
Pero Un hubo una texto, guerra o hubo muchas pero guerras, que dice el no me texto. cambie el argumento. Un Pero texto el texto te dice, está diciendo que hubo guerra o hubo muchas guerras. pero ¿Cuántas ¿qué guerras hubo más en da? Filistea? Pero que puede haber Entonces, 400 como, guerras, pero Simón bueno, en esas 400 guerras hubo otro Goliat y el hermano de Goliat. Entonces no me puede decir, ay no, porque solo hubo una guerra en lo de los estimado, ¿lo filisteos. bajaste? ¿Lo ¿Sí? bajaste? Porque está No, no, mintiendo no, el estimado, texto. estimado, Porque estimado. si él no acepta Eso que no hubo se hace, muchas guerras estimado. y me Mire, estás te tomando estaba una explicando, guerra no te para ha decir faltado que el solo respeto. mataron en una sola guerra Eso, y en esa estimado, guerra se no construyó importa, todo no el importa imperio que, de los estimado filisteos amigo. y me estás negando otros textos donde están hablando que hubo otra guerra y otra guerra donde mataron a otro Goliat, otra guerra donde mataron a Goliat, el David. Entonces, ¿dónde está la historia? ¿Me estás negando las historias? ¿Me estás negando las escrituras? Para decir que no hubo solamente una guerra, Tranquilízate. Ay, para este es el decir que problema. solo mataron a un solo Bueno, Goliat, lamentablemente cuando el esto es lo texto que te hay en está la hablando que iglesia. Vale, mataron, David estimado, mató a vale, un vale. Goliat, y después en otra guerra mataron a otro Goliat. El texto te está diciendo así. Pero El no que has viene puesto acá a inventar lo atención, que no no has dice el puesto texto atención. y No te poner, han hablado de más sí, Goliat. No te han hablado que de el varios texto te Goliat. está diciendo que hay un Goliat. Ah, Eh, entonces, ¿quién es este paladín de 7 Pero codos? no te han ¿No estado era un hablando que hay gigante? más Goliat. Es un Goliat. El, Pero no el queda texto no dice claro quién lo Goliat, mató. Estimado, no gateo. entiendes. No, estimado, usted está leyendo que David mató a un Goliat. Después el paladín, Goliat, No entiendes gateo, nada. ¿sí o no? Te están explicando que hay un solo Goliat, pero no queda No, claro si fue el Hanán o fue David. Tenemos más textos, eso es te lo que estoy nos dice. explicando que David No, mató a un vale, Goliat. El vale, otro texto te dice en esta otra gente guerra está que mal de hubo, la cabeza, no mataron a otro entienden. Goliat, ¿sí o no? Estás negando el texto. Acá lo que vienen a negar texto, inventar lo que no dice el texto y negar las escrituras, se van abajo. Así voy a leer lo que dice el texto. Ujú. Hola, buenas. Segundo de Samuel 21. A ver, espera. Segundo de Samuel 21, 19. A ver. Dice así, el 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. ¿Hubo guerra después de los filisteos? Me dice, no, una sola guerra y se acabó la guerra. No, sí, puede ver que hubo 400 guerras. Acá no se viene a inventar texto, acá no se viene a negar las escrituras. Acá viene a aceptar lo que dice las escrituras, a entender las escrituras. No, porque yo creo que solo hubo un gigante. ¿En qué mente está pensar lo que se imagina la persona que no dice el texto? Si te está diciendo que hubo otras guerras, el texto está leyendo que hubo otras guerras, no, hubo una sola guerra de los filisteos. Ah, no, y después, puede ver que hubo 400, a mí no me importan esas 400 guerras. Vamos a negar las escrituras para poner una historiadora, gramática, cosas que no dice el texto, para inventar cosas que no dice el texto, para decir que solo hubo un gigante en toda la vida. ¿Qué hacemos con esto, lo que mataron, los que salieron de Egipto? ¿También no eran gigantes? ¿Qué hacemos con los reyes que tenían las camas de 4 codos de largo? ¿No eran gigantes? Solo Goliat era el único gigante entre los hijos de los ángeles. Solo hubo un solo gigante y este era Goliat. Dice así, segundo de Samuel 21, 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibekai Usataiti mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Entonces, sí hubo más gigantes. ¿Me están diciendo que solo hubo unos gigantes? ¿Cómo es que acá dice que hubo descendientes de gigantes? Y hubo gigantes. ¿A qué vamos a creer? ¿A lo que dice el texto? ¿O lo que inventa la gente del texto? Para decir que solo Goliat era un gigante. Después dice, hubo otra vez guerra en Job contra los filisteos, el cual el Hanat, hijo de Jare Orgejim de Belén, mató a Goliat. Gateo. No, si Goliat ya murió. Cuando David era el sirviente de... Cuando Saúl era el rey. ¿Cómo que hubo otra guerra? ¿Y otra vez Goliat ahí vivo? ¿Lo revivieron? No, es otra persona llamada Goliat. Como Goliat fuera, como si Jesús fuera el único nombre en la Biblia. No existieran otros Jesús. Como si Miriam fuera la única Miriam en la Biblia. No existieran otras Miriam. O José. Dice así. A ver. ¿A dónde me quedé? Mató a Goliat. A ver, no. Hubo otra vez guerra en Job contra los filisteos, el cual el Hanat, hijo de Jar o Regín de Belén, mató a Goliat Gateo. Él hasta de cuya lanza era como de rodillo de un telar.
¿Cuánto mide el telar? ¿3 metros? ¿O 9 metros? ¿Qué puede levantar una lanza de 9 metros? ¿Un enanito de 1 metro? Después dice, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. También era descendiente de los gigantes. O otro gigante encontramos. Pero no, según lo que yo estudié, solo había un gigante. Me voy a quedar con eso, que solo había un gigante en toda la historia de los judíos. Acá no estamos para inventar cosas. Si acá van a creer que solo había un gigante, y ese único gigante solo lo mató David, y después no había más gigante. Y en la Filistea te está diciendo que en las guerras habían otro gigante, otro descendiente de gigante. Sean serios.